Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hacer un test de hipótesis de igualdad de medias utilizando Excel y en concreto el complemento de análisis de datos. Partimos de Excel donde tenemos información de dos variables, la variable X con una serie de valores, la variable Y con una serie de valores. Pues bien, queremos comprobar si las medias de ambas variables son iguales, ¿vale? El test de hipótesis de igualdad de medias. Lo que vamos a hacer es, nos metemos en la pestaña Datos, Análisis de datos, nos sale un desplegable y lo que vemos es que para igualdad de medias en dos variables distintas tenemos tres pruebas. Tenemos la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales y la prueba T para medias de dos muestras. Pues bien, el último, la prueba Z, se utiliza cuando conocemos las varianzas de ambas variables y en nuestro caso no las conocemos. Lo que tenemos son dos muestras y por tanto las varianzas de las variables las tenemos que obtener de los datos que hemos obtenido. Así que tendremos que utilizar o bien la primera, la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, o la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Para decidir cuál de las dos, tenemos que hacer el test de hipótesis de igualdad de varianzas, que también nos lo proporciona el complemento de análisis de datos. Tenemos un poquito más arriba, ya lo hemos hecho también en otro vídeo anterior, la prueba F para varianzas de dos muestras. Esto nos va a permitir saber si las varianzas son iguales o no. Seleccionamos la prueba F de varianzas de dos muestras, le damos a aceptar, nos sale un menú con distinta información, el rango de la variable 1, seleccionamos desde el nombre de la variable hasta el final, la variable 2 seleccionamos desde el nombre de la variable hasta el final. Como hemos seleccionado el nombre, ¿vale? Le decimos que tiene rótulos, ¿vale? Es decir, los rótulos son los nombres de las variables. Le damos un alfa típico de 0.05, pero no sería necesario ponerlo, ¿vale? Porque luego vamos a hacer la prueba y vamos a tener todos los posibles resultados y decimos dónde queremos que nos dé los resultados, o bien en una hoja nueva, o bien en un libro nuevo, o bien en un rango de salida en este mismo libro. Entonces lo que queremos es, voy a seleccionar el rango de salida y selecciono la celda E2 para que los resultados nos los ponga aquí mismo. Le damos a aceptar y nos crea tres columnas con distinta información, ¿vale? Y vamos a ver esta información lo que es. La vamos a copiar y la vamos a llevar a una pizarra. La vamos a hacer más grande. Un poquito más. Bien, pues vamos a ver. Este resultado lo que nos va a permitir es testar la hipótesis H0 que la varianza de la variable X es igual a la varianza de la variable, a la varianza de la variable Y. Y H1, la hipótesis alternativa, que la varianza de X es distinta a la varianza de Y. Lo que nos tenemos que fijar es en este último valor, o en este penúltimo valor, el 0.4404. Esto es lo que llamamos el p-valor, que es 0,4404. Al hacer esta hipótesis, nosotros hemos tenido que fijar un valor de significación. Alfa, que en general lo vamos a poner en 0,05. Pues lo que tenemos que hacer es comparar el p-valor con el alfa. En nuestro caso, como alfa es menor que el p-valor, aceptamos H0, es decir, vamos a suponer o supondremos que la varianza de X es igual a la varianza de Y. Y ahora ya podemos volver al Excel.
Ahora para comparar las medias, estamos en datos, análisis de datos, vamos al final y vamos a hacer una prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. ¿Y por qué suponemos varianzas iguales? Porque nuestro test de hipótesis de igualdad de varianzas nos ha dicho que eran iguales. Pues bien, le damos aquí a aceptar, nos sale un desplegable similar al anterior, el rango para la variable 1 seleccionamos desde el nombre hasta el final, el rango para la variable 2 seleccionamos desde el nombre hasta el final, tiene rótulos, ¿vale? Tiene rótulos, el alfa lo podemos dejar en 0.05, donde queremos los resultados en una hoja nueva, en un libro nuevo, o el rango de salida. Yo lo que voy a hacer es, voy a seleccionar una celda a continuación de la prueba F, para que los resultados nos los ponga aquí. Y le damos a aceptar. Nos añade ahora 3 columnas con distintos datos. Y estos datos, de nuevo, vamos a llevarlos a la pizarra para poder analizarlos ahí en detalle. Muevo un poco la pizarra. Y ya lo tendré. Lo que tenemos entonces es, por un lado, las medias muestrales de X y de Y. La media de X y la media de Y. Aquí y aquí. Tenemos las varianzas de X y de Y. Las varianzas, pero que están calculadas como la cuasivarianza de X, es decir, el sumatorio de X sub Y menos la media de X al cuadrado dividido por nx menos 1, el número de casos de X, que lo tenemos aquí, 23, y la cuasivarianza de Y, que es el sumatorio de Y sub J menos la media de Y al cuadrado dividido por ni menos 1, siendo 23 el número de casos de Y. Luego tenemos la varianza agrupada, que es la estimación de la varianza para la variable X menos Y, para la diferencia entre ellos. Tenemos, esto no lo hemos utilizado, porque si queremos testar que la diferencia sea mayor o menor que un determinado valor, pero ahora simplemente queremos saber si es diferente o no. Tenemos los grados de libertad para el test de hipótesis, que es 44, que es nx más ni menos 2, es decir, 23 más 23 menos 2. Y luego tenemos el estadístico de contraste, el estadístico T, y 4 campos más, que voy a marcar 2 en rojo, los dos primeros, un p-valor y un valor crítico, y en verde los otros dos. De nuevo, un p-valor, el primero es de una cola, 2 colas, y también con un valor crítico. ¿Por qué tenemos 2 p-valores? Porque yo respecto a la media puedo hacer 2 hipótesis. La primera hipótesis es la igualdad de medias. La igualdad de medias, tenemos un H0, la hipótesis 0 es que la media de X, la media poblacional de X, es igual a la media poblacional de Y. Y la hipótesis alternativa es que la media poblacional de X es distinta de la media poblacional de Y. Y esto lo hacemos con un valor de significación alfa, que en general es 0.05. Este tipo de contraste de igualdad de medias se hace con los contrastes de 2 colas. Y por lo tanto tenemos que coger el p-valor, el 0.715. El p-valor, en este caso, para este contraste, es 0.715. Si ahora comparamos el nivel de significación alfa con el p-valor, tenemos que alfa es menor que el p-valor, 0.05 es menor que 0.715, por lo tanto, aceptamos H0, aceptamos la igualdad de medias. Pero con las medias, ¿vale?, yo puedo hacer un segundo contraste de hipótesis. Yo aquí he obtenido que la media de Y es 4,56 y la media de X es 4,78. Yo podría haber
hecho otro contraste de hipótesis, que es que la media H0, que es, o mejor, vamos a ponerle el nombre, que una media es superior a la otra. En este caso, ¿qué tendría? H0, haríamos la media de X es menor o igual que la media de Y, y la hipótesis alternativa, ¿vale? Por eso es la alternativa, es que la media de X sea mayor que la media de Y, donde para asegurar que la media de X es mayor que la media de Y, tenemos que estar muy seguros, ¿vale? Nos tiene que salir un p-valor, un nivel de significación muy alto. Esto también lo vamos a hacer con un alfa igual a 0,05. Para este contraste, que este es el contraste si el anterior era el bilateral o dos colas, este es el que llamamos contraste unilateral o una cola. Para hacer este contraste es cuando cogemos el p-valor de aquí, que habíamos marcado en rojo, que es 0.3576, igual a 0,3576. Ahora comparamos el nivel de significación que nosotros queremos probar, por ejemplo 0.05, con el p-valor, y como tenemos que alfa es menor que el p-valor, de nuevo aceptamos, en este caso, H0. ¿Y qué estaríamos aceptando? Que la media de X es menor o igual que la media de Y. Ya lo habíamos visto también antes, ¿vale? Con el test anterior, donde habíamos aceptado que las dos medias eran iguales. Este segundo no habría sido necesario hacerlo, pero lo hemos hecho para explicar por qué nos aparecen aquí dos tipos de p-valores, el unilateral y el bilateral. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.